través de Radio Interferencia 106.3 FM. Presentamos su programa Enigmas. Hechos inexplicables, casos paranormales, mitos, cuentos y leyendas. Temas interesantes como ovnis, OSNIs, culturas enigmáticas, civilizaciones desaparecidas y todo lo que para usted no tiene explicación. Todos estos temas analizados de una forma diferente por su conductor, el investigador Pablo Enríquez Faúndez, miembro y corresponsal de AION, Agrupación de Investigación Omniológica de Chile. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Enigmas a través de la 106.3 FM, a través de todas nuestras señales, señal online, radiointerferenciafm.com. También ya habilitada la plataforma del streaming, ya está habilitado lo que es el Facebook Live de Interferencia Quintero 106.3. Me estaba poniendo un poquito nervioso porque yo pensé que lo habían abducido, no aparecían. Pero aquí están nuestros contertulios. Cuando desmuteé el micrófono, Pablito, lo voy a escuchar ahí. Bienvenido, Pablito Enrique, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, Juan. Buenas noches a nuestros invitados, también a nuestros panelistas, que van a estar con nosotros el día de hoy. Por supuesto, Víctor Hidalgo de Estados Unidos, Utah. También Germán Manríquez. Y hoy vamos a tener con nosotros también, va a estar Marcelo Moya. Desde Playa Ancha, sí, ya está un poquito mejor, así que se va a ingresar en cualquier momento. Qué bueno. Y por supuesto, hoy día tenemos un gran invitado del día de hoy, así es que vamos a partir ya este programa. Estoy tratando de sacar el fondo pantalla, pero estoy dentro de la nave, oiga. Estoy medio perdido en la nave. Pero usted saca el fondo de pantalla para los que están viendo por el streaming, porque la gente que está escuchando la radio dirá, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? No, vamos tranquilo, algo que solamente afecta la imagen. Yo le voy a contar que estamos, por supuesto, con los mejores productos, ya que se viene el 18. Usted está pensando, ¿dónde voy a economizar? Porque la carne está por las nubes, está más arriba que los ovnis, imagínese por dónde llegan los precios. Sí, señor. Está horrible, pero yo le tengo una oferta. Le tengo, por supuesto, el dato. Ganadera Santa Paulina. Lo mejor en carnes, vacuno, cerdo, pollo, ave. Lo que usted se imagine con producto nacional, no importado. Producto, además, de fabricación propia, elaboración propia. Así que no están congelados. Va a tener el mismo sabor rico ese de la carne cuando uno lo echa a la parrilla. Con el carboncito. Echa su asado carnicero. Echa el chanchito al lado. Los choripanes. Y con un buen parrillero, obvio. No va a encontrar todo ahí, pues en Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Estrella de Chile, esquina de Arturo Prat. Ahí, en Quintero, encuentra Ganadera Santa Paulina. Hablé de asado y Germán al tiro ahí se empezó a saborear. Empezó a buscar. No lo escucho, Germán, porque está muteado, entonces no. Está muteado. Sí. Perdón, claro, efectivamente, no, parrilla, por favor, espectacular. Y además, Ganadera Santa Paulina, que me espera. Claro. ¿Le gustó Pero por supuesto. Ahí calidad, pura calidad. Pura calidad nomás, Ve que no tan solo sé dirigir radio. Oiga, además también estamos con Congelados Puerto Frío, que tiene todos los productos congelados del mar, mariscos, pescados. También usted puede encontrar frutas, verduras, hortalizas. Todo lo que usted se imagina está ahí en Congelados Puerto Frío. Quiere hacer un batido, quiere hacer un juguito, quiere a lo mejor preparar un traguito, un piña sour, un mango sour, un maracuyá sour, un omni sour, lo que sea sour lo puede hacer también. Se inventa todo y eso mucho más. Camarones, chorito, almejas, surtido de marisco, pescado, salmón, hay blanquillo, hay un montón de cosas para hacer maravillas de maravillas. ¿Dónde? En Congelados Puerto Frío, al interior del Strip Center en Quintero. Estamos ok con Del Pasaje Café también, donde usted encuentra lo mejor en el té, café,
en todas sus variedades, pasteles, hay también sándwich y además un grato ambiente para conversar, para distenderse, porque la salud mental es algo que nosotros también tenemos que preocuparnos con este año y medio y más de pandemia. La salud mental de cada uno también tiene que tomarse en cuenta y por eso estos momentos de esparcimiento son muy necesarios y en el del Pasaje Café usted lo puede encontrar. Pasaje Federico Albert en pleno centro de Quintero. Y también había muchos que la pandemia los ha afectado con cambios de talla. Vaya Rossi, pues, Rossi, ropa con experiencia. Ahí va a encontrar. Por ejemplo, si usted viaja, no sé, se pega un viaje de la región metropolitana a Quintero y se le olvidó traer chaqueta, porque aquí hace frío, vaya Rossi, pues ahí compre una chaqueta. ¿Ah? ¿Cómo va a venir a Quintero claro, sin chaqueta? Pues si aquí hace frío. Ahí. Vaya Rossi, ropa con experiencia. Ortiz 147D. No sé si se me queda alguien en el tintero. Ojalá que no. Póngase la frío, sí, usted ya sabe. ¿Y sabe quién va a entrar con nosotros también? ¿Quién? Un colaborador nuestro que es el regalón de Víctor Hidalgo. ¿Uno que le gusta, Víctor? Sí, señor. No me diga. 8 vasos al día. Agua de la Bahía. Agua de la Bahía. Sí, señor. No le puedo creer. Pero maravilloso, un gran colaborador de la Radio Interferencia. Yo compro agua de la Bahía, muy buena. Tomo todos los días. Y tomo 8 vasos al día. Con todo. Claro, mira. Ahí está la muestra. ¿Es agua de la Bahía esa? Sí, por supuesto, mire. Ahí está. Ahí está. Todas sus propiedades. También, es muy rica. Y es la primera agua purificada de la comuna de Quintero. Imagínese. Ese tiene harto valor que sea purificada acá en Quintero. Sí, pues. Me van a matar. Me van a colgar. Bueno, es un gran trabajo que se purifique el agua acá en Quintero, viejito. Usted bien lo sabe. Yes, ya. Por supuesto. Con esto ya estamos arrancando. ¿Sí? Pero antes de eso, por supuesto, ustedes bien lo saben que aquí ya, de esta manera, estamos dando el vamos para que comience Enigmas. Estamos presentando Enigmas a través de Radio Interferencia 106.3 FM. Muchachos, ustedes con la palabra, por favor. Muy gentil, Juan. Vamos a comenzar este programa el día de hoy, miércoles, como siempre, con esta tertulia ufológica amena entre amigos. Vamos a analizar libros y luego un tema de fondo increíble, junto a nuestro querido amigo Eliseo y acá, ¿cierto?, que va a estar en los próximos minutos con nosotros ya compartiendo un caso mítico, un caso tremendamente bullado a través del tiempo, y por supuesto lo vamos a tener quienes también tuvieron participación directa en este caso. Así es que vamos a ir raudamente entonces desde Utah, Estados Unidos, al ladito de Provo, cerca de, ahí mismo en Salt Lake City, a Víctor Hidalgo, quien nos va a deleitar el día de hoy con el análisis del libro, todos los tips de este libro, ¿cierto? Los ovnis extraterrestres y otros en Chile, de Jorge Anfrunz Dumont. Buenas noches, Víctor, bienvenido. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Germán. Don Juan, por supuesto, en los controles, siempre un placer. Y a nuestro invitado, Eliseo Vaca, quien va a estar con nosotros dentro de poco. Para ya entrar en materia, el día de hoy tenemos preparado el que vendría a ser nuestro quinto libro ufológico producido en Chile. Como ustedes sabrán, nosotros hemos estado haciendo una revisión desde los primeros libros que fueron publicados en nuestro país referente a este tema, por supuesto de autoría nacional. Y una cosa que es interesante con respecto a este libro en particular, es que este libro viene a marcar el fin de un impasse, llamémoslo de esa manera, el cual venía ya desde el año 1977, donde se produce el último texto ufológico, el cual revisamos la semana pasada, y tuvimos un salto. Es importante mencionar que durante gran parte del periodo histórico en Chile conocido como la dictadura militar, no hubo mayor producción de textos ufológicos, por lo menos en formato de libro. Ciertamente el país tenía problemas más
importantes y la gente no estaba mirando tanto al cielo en aquellos tiempos. Pero una vez que se recubre que se recupera, digamos, la democracia, empezamos a ver un nuevo florecer de literatura relacionada a temas ufológicos. Ciertamente los años 90, como vamos a ver a partir del día de hoy y en futuros programas, trajeron una plétora de nuevos temas que antes no habían sido estudiados, nuevas aristas del fenómeno ufológico nacional, las cuales no habían sido publicadas. Y bueno, ya Germán, creo que podemos tener la imagen del libro. Perfecto, sí. Efectivamente, vamos a ir avanzando justamente con la presentación de este libro. Vamos a ir hablando poco a poco digamos, de los temas que va tratando. Tiene una gran particularidad este libro, así como lo ha sido los anteriores, que han sido los primeros que han hablado de cada tema en particular o que han presentado, que han entregado una idea en particular. En este caso presentamos justamente el libro OVNIs, extraterrestres y otros en Chile, escrito por el señor Jorge Ambrus Dumont. En el año 1992 fue la edición, justamente la primera edición de este libro por la editorial Triunfo. Partimos el recorrido justamente desde Kenneth Arnold y el momento exacto del origen del fenómeno con la denominación de UFO u OVNI para la habla hispana, pasando por los OVNIs de la Antártida como parte de esta primera parte de este libro, de la introducción. Luego aterrizamos en Chile, con el caso Valdés, continuamos también en la misma región, con un caso muy poco conocido, el caso de la comuna de Caquena, y los primeros registros también de mutilación de ganados. Hablamos del 92 con este libro de Ambrus, pasando por Santiago y algunos casos que comprometen personal ligado a la ciencia y las coincidencias con casos registrados también en Europa, que se estaban dando en ese mismo momento. En la siguiente página, ¿cierto?, de este índice que estamos revisando, aterrizamos en el lago Yanquihue, donde, digamos, este lago se apodera de algunas páginas con desapariciones misteriosas y extraños animales marinos, algo así como un monstruo del lago Ness al modo chileno. Sería lo que podemos encontrar dentro de estas páginas. Luego, los ovnis en la Luna, accidentes extraños en plena carrera espacial, el caso de Betty y Barney Hill, tiempos perdidos e implantes extraterrestres, la teoría del manejo del tiempo por parte de los seres extraterrestres en ciertos encuentros, un tal señor de un nombre Carlos que llega a un lugar y que no existen los mapas y que tampoco se sabe cómo llegó, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Hay una historia justamente plagada de todas estas consultas dentro de este libro. Encuentros cercanos del tercer tipo en Curicó y se finaliza con una frase célebre de Allen Hynek. Concluimos esta travesía de este libro en las últimas planas de este índice con de alguna forma tratar de desenmarañar el por qué los visitantes eligen tanto a Chile como destino. También algunos seres que por ahí llegaron a vestirse al estilo militar para poder visitar a una mujer de nombre Mónica que se encontraba en la UTI. También un rayo que elimina de la faz de la Tierra al amigo de Gaspar, la historia que también está incluida dentro de este libro por bajarse simplemente de su auto. Y así un sinfín de historias que concluyen con la epístola de San Pedro, Recuerdos del futuro, ya que se dijo en 1948 que la visita de los extraterrestres iban a seguir siendo el día de hoy, el 2021, un gran enigma. Esto es, en resumen, lo que habla este libro. ¿Y por qué hablamos de particularidad? Porque es un libro que, siendo de 1992 en Chile, con una literatura hasta este momento muy pobre en materia ufológica, es uno de los de hecho, es el primer libro que se encarga de generar esta recopilación de información de casos tanto internacionales, pero muchos casos chilenos y muchos casos que hasta ese momento aún no eran conocidos, Víctor. Ciertamente. Ahora, tenemos que hablar un poco acerca del autor. Como siempre nosotros lo tratamos de ejemplificar, tenemos que ponernos en la fecha. Estamos hablando del año 92.
Estamos hablando básicamente en Chile a un par de años de una tambaleante nueva democracia, cuando sale este libro. Ahora, con respecto a la figura del señor Jorge Anfrons, él ciertamente se da a conocer durante los años 80 principalmente, a pesar de que su trabajo ya venía desde antes. Se da a conocer particularmente por sus participaciones en colaboración con el señor Patricio Varela, tanto en el programa Mundo Espacial como en algunos episodios de Saludando a la Noche, hablando acerca de casuística, digamos, nacional. Muchos de los casos que llevan su nombre, digamos, llegaron a él por medio de estas radios, por medio de radioescuchas que comentaban sus casos, y finalmente se hace la mejor investigación posible. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de la figura, de lo que es la figura de Jorge Anfrons, hasta el día de hoy hay muchos comentarios, digamos, no quiero decir negativos, puesto que no quiero en ninguna manera pasar por alto la importancia de sus escritos ni de su trabajo. Sin embargo, él también refleja una línea de investigación muy de los años 80, la cual se ve reflejada en este primer libro. Lo primero era el hecho de generar cierto suspenso por no mencionar los nombres reales de las personas a las cuales él estaba estudiando, o con los casos de quien estaba estudiando, y en muchos casos tampoco mencionar con precisión el lugar exacto donde el hecho había sucedido. Por lo tanto, finalmente se termina mostrando un trabajo en el cual se contaba una historia, se contaba un relato ufológico. Sin embargo, los datos principales, los datos claves, que es lo que muchos de los investigadores en los años 90 y posteriormente tratan de hacer una clara diferencia con este tipo de investigación, era llegar a la mayor objetividad posible. Por lo tanto, es una de las grandes críticas que tiene este libro. Por otro lado, dentro de las grandes virtudes que tiene este libro, es que encontramos casos y cosas relacionadas a la ufología nacional que probablemente no se habían manejado anteriormente, por lo menos en un formato de un libro. Por ejemplo, estamos hablando acerca de la relación del poema épico La Araucana, de Ercilla, con respecto a apariciones de portentos voladores, en el caso, ¿no es cierto?, de la poma del famoso mago Fitón. Es probablemente el primer libro ufológico en el cual este tema se menciona. Así también otros más que van haciendo una línea evolutiva. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos en este libro? Tenemos un trabajo el cual se trató de realizar con una línea de tiempo, lo más exhaustiva posible. Sin embargo, una vez más mencionar que el trabajo de Anfrons, por lo menos en este libro, no es particularmente exhaustivo. Sin embargo, van a encontrar menciones a ciertos casos que son particularmente emblemáticos cuando hablamos de los platillos voladores antes de los platillos voladores en Chile, como por ejemplo el caso de la mina fantasma de Coquimbo en 1868, el cual también es mencionado acá y posteriormente trabajado, digamos, con bastante profundidad por la señora Liliana Núñez, que es una investigadora nacional, quien probablemente hizo el trabajo más exhaustivo con respecto a ese caso en particular. Germán. Perfecto, sí, tienes mucha razón. ¿Y qué te parece si pasamos a revisar un poco más de quién fue efectivamente Jorge Anfrons Dumont? Y si te dijera que, y a usted también, Pablo, si le dijera que vamos a tener efectivamente a Jorge Anfrons Dumont, lo traje en exclusiva para ustedes, aunque ustedes no lo crean. No, ¿cómo Sí, eso? sí, yo sé que usted se está sorprendiendo en este momento, pero mire, vamos a empezar a hablar un poco de él y les voy a contar. Sí, bueno, Pablo me dice cómo va a ser eso, sí, en realidad tiene mucha razón. ¿Cómo voy a traer yo a Jorge Anfrons Dumont? Suena casi ilógico, ¿cierto? Pero la Sería un acierto, lógica, ¿eh? la lógica en el enigma no existe. Perfecto, sería un acierto. Entonces, vamos a empezar a hablar en este caso de el señor Jorge Anfrons, que aquí tenemos justamente en pantalla, quienes no lo han conocido. Él, efectivamente, él es titulado de la carrera de publicidad, ¿cierto?
comunicador social, como investigador, divulgador, locutor, escritor y conferencista nacional e internacional. Hombre de radio, él trabajó en 23 emisoras en Chile y el mundo, siempre hablando sobre ufología, sobre los misterios, no solamente en Chile, también internacionalmente, como les comentaba, incluso en México, Argentina, en Estados Unidos. Su trabajo, digamos, principal, bien como comentaba Víctor hace unos momentos, es justamente con Patricio Varela y el programa Saludando la Noche. Dentro de esos libros destacan justamente 4 libros. Hoy vamos a hablar puntualmente de ellos porque más adelante en otros capítulos vamos a hablar también de los que continúan, ¿cierto? También es fundador del primer Congreso de OVNIología en Chile en el año 1987. ¿Cierto? Y estamos viendo algunas imágenes de nuestro llamado, ¿cierto?, para el día de hoy. Fundó en 1985 la MUFON Chile, de la cual se desprendió justamente el primer catálogo de avistamientos ovnis, que también es un registro gráfico importante en Chile. En el año 1997 dirige una carta al presidente chileno solicitando la clasificación OVNI. Ahora, si hablamos de 1997 y de alguna forma esta situación oficial, ¿a qué nos referimos o qué podríamos destacar como inicio justamente en el año 1997, Víctor? Sorry, no te estaba poniendo atención, Bueno, estaba en el chat yo en lo estos sigo. momentos. Yo lo ¿Sí, sigo. Pablo? Está en el periodo del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Perfecto. año en que anterior a eso se estaba creando ya lo que es el CFA. No sé si Tal por cual. ahí va el asunto. Tal como lo hizo usted, estimado Pablo, en el año 1997 nace Telepáticamente efectivamente el CFA. como Pero que le por favor, repliqué su pregunta. pero tremendo, muy bien. También él es creador en el mismo año de este proyecto que se llama Cóndor Azul, que trata en realidad de una cooperación entre Chile y Argentina en materia ufológica. La idea era poder reunir material de avistamientos que pudieran a lo mejor incluso cruzar la cordillera y que pudieran verse en ambas partes. Hablamos de, en este caso, el año 1997, donde no existe un acceso masivo, por ejemplo, a Internet, a redes sociales, en absoluto no existían, y por lo tanto generar este tipo de organizaciones, ¿cierto?, de situaciones de cooperación, era muy importante para poder también tener una línea de contacto directo con investigadores desde el otro lado de la cordillera. Pero yo les había comentado hace un momento, ¿cierto?, que íbamos a traer a este programa directamente, a esta sección especial de enigmas, a pesar de que ya sabemos que el día 1 de julio del 2011 nos deja, ¿cierto?, en vida don Jorge Anfruns, aquejado de una enfermedad que arrastraba por varios años, también tenía una situación física bastante, digamos, desfavorable dentro de sus últimos años. Y vamos a realizarle, ¿qué les parece si le realizamos algunas preguntas, algunas consultas, en este caso a don Jorge Anfruns? Voy a aprovechar y les voy a pedir a ustedes también que pongan atención y que puedan poner justamente el audio, quizás poder elevar un poquito el audio para poder escuchar justamente la respuesta del mismísimo Jorge Anfruns. La primera pregunta es, ¿cómo se llama su libro? Mi libro se llama OVNIs extraterrestres y otros en Chile. Perfecto, yo les dije que se lo iba a traer. ¿Qué nos podría comentar sobre su libro? Mira, es un trabajo bastante difícil. Primero que nada, cuando yo comencé a escribir el libro, tenía la idea, como todos los escritores la tienen, pero me faltaba la información. Y para tal efecto, pasé durante 8 años en la Biblioteca Nacional, recopilando la información y sacando un catálogo de avistamientos, como te decía en un comienzo, del año 47 hasta el año 90. Como no quedé conforme con eso, me fui a los registros de la historia de Chile, partiendo de la Araucana, que es la primera crónica que hay sobre la conquista de Chile, por este brillante escritor Alonso Ercilla Zúñiga, que no venía a buscar ninguna medalla, al contrario, él venía a ser como un reportero de todo esto. Y leyendo su obra en más de 3 oportunidades, me di cuenta de que él daba información sobre ovnis, daba información inclusive de encuentros cercanos del tercer tipo, pero las dio en forma muy velada, porque en esos tiempos existían algunos poderes
que eran atentatorios contra todas las innovaciones que podrían hacerse en la época. Me refiero exclusivamente al poder del clero en España, que era muy sigiloso de todas estas cosas. Yo mandé un libro a la Sociedad de Historia y realmente se sorprendieron mucho por la interpretación que yo di sobre las crónicas de Alonso de Ercilla y Zúñiga. Y ese libro está en cualquier biblioteca pública y puede ser consultado por cualquier persona que esté interesada en el tema. Perfecto, lo que están escuchando es la voz real de Jorge Anfrun, ¿cierto? Y vamos a continuar con la entrevista. La siguiente pregunta: ¿por qué se nos oculta la información en materia ufológica? ¿Cuál es su opinión? Yo escribí en la página 19 un concepto que tengo sobre esto, y lo voy a leer textualmente. El viejo edificio de nuestra civilización, sustentado en los pilares de la política, la dictadura del dinero, las religiones y el armamentismo, pueden derrumbarse más rápido que las murallas de Berlín al sonido de una trompeta cósmica que nos llame. Esto equivale a decir que si el día de mañana nosotros tomamos contacto con una raza extraterrestre, todos los valores que estamos conversando hoy día cambian sustancialmente. Y ese es el miedo al cambio. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta: ¿por qué se nos oculta la información en materia ufológica? ¿Cuál es el motivo? Mira, yo pienso que al final del fenómeno ovni va a ser como el muro de Berlín. De repente, este globo en que estamos todos montados, un globo de ocultaciones, de información, se va a reventar. Y va a salir información por los lados que menos nos pensamos. Fíjate que actualmente el 90% de la información ufológica nueva que aparece en el mundo viene de la ex Unión Soviética. Ha salido cualquier cantidad de información que nosotros en Chile ni siquiera soñamos, ni nos imaginamos la información que ha salido. Han salido encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo, etcétera, etcétera. Pero información documentada. Desde ingenieros hasta cosmonautas. Wow. Bueno, Tremendo. tremenda información. La siguiente pregunta: ¿es real que los extraterrestres viven entre nosotros? En un plano así bastante racional, yo consideraba esto como una locura hace unos años atrás. Pero en el año 1989, cuando estuve en Rosario, ¿En Argentina? en Argentina, entrevisté a una persona que en 2 ocasiones me dijo que había presencia de actividad extraterrestre en el mismo Congreso de Omniología. Pero yo no estoy en condiciones de afirmar de que un determinado señor Pérez o un determinado señor Zúñiga estuvo en contacto con extraterrestres, siendo investigador. Pero recogí el testimonio, lo volqué en mi libro y lo puse porque sería como demasiado ingenuo que después de 48 años que los ovnis están visitando la Tierra, nunca se habían dado una vuelta por donde los investigadores estamos conversando sobre este tema. Perfecto. Y como para ir terminando justamente esta intervención de nuestro invitado, de quien analizamos este libro, y todas las menciones que está realizando en este audio, tienen relación directamente con el libro. ¿Cuáles son las zonas con más actividad ovni de acuerdo a sus investigaciones? Esta es la última pregunta. La primera zona en Chile, la primera región es Santiago. La segunda región que tiene la mayor cantidad de avistamientos ovni es Valparaíso. La tercera región viene a ser Arica. Y la cuarta región viene a ser Concepción. Perfecto. Esa es, digamos, esto es parte de lo que está efectivamente en el libro, ¿cierto? De don Jorge Eduardo Anfrun Dumont. Muchas gracias digamos, por haber escuchado atentamente. Víctor, te vi que estaba muy atento. Sí, estaba muy atento así- con respecto a la entrevista. Creo que viene a reflejar bastante del tiempo en el cual este libro se editó. Estamos hablando del año 92. Me llamó particularmente la atención la mención que hace Jorge Anfrun con respecto a la información que en aquel tiempo venía de la Unión Soviética. Recordemos que el año
89, en noviembre del 89, cae finalmente el muro de Berlín, producto de todos los procesos políticos llamados perestroika, con los cuales se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y básicamente se termina en aquel momento la Guerra Fría como nosotros la conocíamos, ¿no? Y es importante esto. De hecho, cuando me hiciste la primera pregunta, yo estaba viendo el chat y le contestaba a un amigo que decía que nos estamos quedando en el pasado por hacer mención a los hechos históricos en los cuales esta historia se enmarca, ¿no? Y mi comentario es básicamente que la historia de los pueblos es increíblemente importante y no se puede olvidar. Por lo tanto, hay que entender siempre el contexto histórico en el cual se escribe un libro para poder entender cuál era la visión, el conocimiento y la perspectiva que tenía este autor, al margen de que hayan partes de la historia de nuestro país que queramos no recordar. ¿Por qué es importante leer este libro? Primero que nada, porque es extremadamente difícil de encontrarlo. No lo van a encontrar en internet, de seguro. No fueron tantas las copias que se hicieron de este libro. Por lo tanto, en estos momentos solamente en algunos puestos, digamos, de antigüedades, en algunos puestos de publicaciones difíciles de encontrar, en algunas librerías, digamos, de carácter esotérico especializado en temas ufológicos, puede ser que lo encuentren. Si lo encuentran, cómprenlo. Y si lo compran y lo quieren vender, avísenme, porque yo lo necesito tener. Realmente es una pieza increíble de la historia ufológica de nuestro país. Como mencionábamos anteriormente, es una de las primeras investigaciones históricas que se hacen antes de los ovnis, y con esto me refiero antes del año 47, cuando finalmente el término es acuñado después de las observaciones de Kenneth Arnold, ¿no? Mucho anterior a ello. Ya mencionábamos el caso de la mina fantasma en el 1868, mencionábamos el caso de la Araucana, y esas son, digamos, la primera vez que se publica algo así en un libro ufológico en Chile. Por lo tanto, es increíblemente importante. Vamos a tener, si no me equivoco, son 4 de las publicaciones que tiene el señor Armstrong, y durante los 90 fueron 3. Por lo tanto, en semanas subsecuentes vamos a seguir hablando acerca de él y acerca de los nuevos libros. Pablo. Así es. Toda la recopilación ufológica, también didáctica, con referencias cruzadas, inclusive él nombra a varias personas dentro de su libro, ¿cierto?, que hace la referencia, inclusive uno que llama mucho la atención, cuando hace la referencia al Principito, ¿cierto?, en una de las partes. ¿Y por qué uno dirá eso? Simplemente porque conlleva a un lugar muy, muy como místico, un lugar bastante especial, mágico tal vez. Entonces lo asocia con ese personaje, donde también a través del tiempo también se conlleva a la famosa pérdida o desvanecimiento, ¿cierto?, del Teniente Bello. Ese también que saca otro libro después a futuro que se llama el Pachapurái. Entonces, todo esto conlleva a que este autor hace varios tips. Si ustedes buscan en el libro, hay varios tips que ustedes empiezan a buscar, y eso le da tarea a cada uno de los lectores como un investigador más. Entonces, esa es la gracia de este libro. Te lleva por el tiempo, como dice el eslogan nuestro, y el espacio. Te lleva ¿cierto?, a través de los autores, a través de cada caso, y también te va dando tips para que tú vayas interiorizándote, escudriñando acerca de esto y los personajes que aparecen ahí como referencia cruzada. Bueno, eso es lo único que podría yo argumentar al respecto de este libro en el análisis del día de hoy de ovnis extraterrestres y otros en Chile, de Jorge Armstrong Dumont. Interesantísimo. Así es. Y bueno, ya para seguir dando el dinamismo característico a nuestro programa, ya tenemos a nuestro invitado, Eliseo Vaca, que nos está acompañando desde Antofagasta, en el norte del país. Eliseo ha estado relacionado a la ufología por muchas décadas, miembro, según tengo entendido, me podrá corregir, fundador del grupo CEIFAC de Antofagasta, quienes han estado realizando investigaciones con respecto tanto a avistamientos de carácter histórico como a los
clásicos que han sucedido durante el tiempo que han estado funcionando como grupo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un avistamiento particularmente importante en la historia ufológica de nuestro país, que es conocido como el caso Libor. Para los amigos que a lo mejor no están muy relacionados con este caso, según tengo entendido, tenemos que volver al año 2018, aproximadamente el 7 de mayo, cuando un avión Copa, el cual iba desde Santiago hacia Panamá, se encuentra con unas extrañas luces, pide información a control aéreo en Santiago, el cual se comunica con 5 aviones de LAN Chile, los cuales estaban en ese espacio, y bueno, todos ellos concuerdan en que estaban viendo extrañas luminiscencias que no podían explicar. En algún momento el avión Copa decide moverse 30 millas de su curso original, debido a la posibilidad de colisionar con un objeto que ellos no podían reconocer. Este caso fue estudiado en su momento por el CFAA, el cual llegó a una conclusión la cual vamos a estar discutiendo con nuestro invitado el día de hoy, y nos da la impresión a muchos investigadores que este caso, al margen de tener una explicación oficial, estaría lejos de estar cerrado. Eliseo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ahora Está sí, muteado. está con mute. Ahora. Ahí sí, Hola. perfecto. Hola Víctor, hola Pablo, hola Germán. Buenas Bueno, noches. primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, desde acá de Antofagasta, pues, bueno, como dijo Víctor, yo pertenezco, ¿cierto?, a la agrupación SafeFact, que es una agrupación de amigos aficionados al fenómeno OVNI, a los fenómenos extraños. Ya nos gusta bastante hacer investigación de campo, entrevistar a personas que han visto un avistamiento, ir a terreno. Y acá en el norte nos gusta harto igual hacer vigilia, ¿ya? Ese es nuestro objetivo como grupo. Somos todos aficionados a la temática, de diferentes áreas del conocimiento, como se puede decir. En lo personal yo soy profesor de artes visuales, también tengo algún estudio sobre fotografía, video, así como hay amigos también que se dedican a otras disciplinas, artística, incluso gente que trabaja en la parte militar también. O sea, somos un grupo de amigos en realidad que... Multidisciplinario. Justamente, ¿ya? Y que nos gusta, en realidad nos une este gran apasionante tema, ¿cierto?, ufológico, que en realidad se complementa con muchas cosas. ¿Ya? Oye, ciertamente. Y ustedes están en una zona privilegiada para la observación ufológica en el país. El área de Antofagasta, desde hace siglos, diría yo, que uno de los primeros reportes que yo tengo de 1914, de un supuesto objeto en forma de cigarro que se habría visto en Antofagasta, y de ahí en adelante, digamos, la casuística durante el siglo XX ciertamente ha sido abundante en esa área del país. Sí, en realidad, bueno, yo considero que en realidad en Chile hay varios lugares que son de avistamiento ufológico. La región de Araucanía, por ejemplo, el libro que mencionaron hablaba de que la mayor cantidad de los avistamientos se concentraba en Santiago, después Claro. nombró Valparaíso, después nombró Concepción, pero hay que tener en cuenta que nombró, digamos, las ciudades más pobladas, ¿ya? Entonces, Sí. no es como un análisis muy convincente, porque claro, en ese momento quizás había mayor cantidad de reportes en esos lugares. Claro, tenemos que pensar que yo no sé cuándo era efectivamente esa entrevista, me imagino de haber sido por el año 92-93, en el cual realmente el tema históricamente estaba como refloreciendo. De hecho, fue, digamos, durante esos años en los cuales empezaron a salir más referentes, además del programa de Patricio Varela, que era como escuchado por todo el país, era como el referente que existía con respecto a esas temáticas. Yo bueno, concuerdo contigo. Como dato, Víctor, este audio efectivamente corresponde al año 1992, la entrevista, 1992, y es un extracto del programa La Bailona, Imagínate. Radio Minería. Estamos hablando de casi 30 años. Y concuerdo completamente con Eliseo, completamente de acuerdo, claro, efectivamente, totalmente de acuerdo, porque, claro, hablamos justamente de ciudades que son mucho más grandes, ¿cierto?, con una mayor cantidad
de personas, y lo otro que la conectividad en esas regiones también en aquella época era mucho mejor Justamente. que en otras más al sur y quizás también Sí, intermedias en el norte. Tú vivías en el sur, tengo entendido, y sí, te fuiste por un tema laboral al norte de Chile, ¿cierto? A así es, pues. Antofagasta. Y Bueno, aquí yo, descubriste un lugar donde existía un potencial tremendo. Tenemos el Triángulo también del sí, norte de De Chile, Cerro con Moreno. también mucha actividad justamente en Cerro Moreno. Y finalmente, y para entrar en materia ya, ¿cómo llega esta información directamente a ustedes? O el caso directamente a Libor. ti. Claro, Bueno, en claro. realidad nosotros tenemos en este momento un grupo en 3 ciudades de Chile, en Concepción. Yo todos los veranos viajo a Conce, realizamos vigilias. Allá en Concepción tenemos un lugar bien especial donde se están viendo luces muy inusuales en la madrugada. Y el Ya, otro grupo está en Temuco, a cargo de Víctor Tolosa, ¿cierto? Quien ha participado también en el programa. Hace poco Sí. publicó también un libro, un buen libro Exactamente. de investigación de campo, así que yo recomiendo igual que lo puedan comprar porque es súper bueno, habla de investigaciones Tremendo. locales. Y bueno, acá, dime, ese mismo, justamente. Ya está listo. acá lo tenemos. Más allá de la frontera, Víctor Tolosa, un libro basado en encuentros ovnis ocurridos en la 9ª región. No sé si Sí, se ve porque tengo el son, blur, pero justamente. ahí lo tenemos. Me falta todavía leer el último capítulo, pero es súper Ya, bueno, recomendable. Aquí Bueno, está también. ¿por qué? Ahí está el libro. ¿Por qué nombra a Sí. Víctor? Porque la verdad es que a él le llegó el caso. A él, ya, Ah, él fue el primero perfecto. que tuvo, digamos, el audio. Fue un audio que le enviaron a él. En este momento yo no puedo decir quién se lo envió. En su momento se sabrá. Pero Víctor recibió el audio. Era un audio filtrado, ¿ya? Porque no es una grabación, digamos, oficial. Pues sí. no ha sido una Claro, desclasificación oficial del claro, gobierno. claro, claro, no. Fue una filtración que se realizó ahí en el grupo de los controladores que trabajaban. Y bueno, este audio se lo envían a Víctor y Víctor inmediatamente, ¿cierto? Como el caso ocurrió acá en Antofagasta, él me lo envía, ¿ya? Y de manera paralela, por otro lado, una amiga que tiene un amigo controlador también le comunica del caso, ¿ya? Ya. Y le envía un par de fotos que también nosotros la publicamos ahí en el canal. ¿Y esas fotos eran Entonces, fotos de radar? no, eran las fotos esas que tomó el vuelo Copa, ¿ya? Ah, ya. Donde se ven unas luces, no son las mejores fotos, No, no lo son, ¿eh? pero lamentablemente, ¿cierto? Y por ahí, digamos, nosotros empezamos a tener el caso, lo tuvimos archivado durante un buen tiempo, porque ¿qué resulta? Si ustedes escuchan el audio, habla de un lenguaje muy técnico, un Correcto. lenguaje aeronáutico. De hecho, vamos a compartir ese audio desde este momento y lo vamos a analizar en un ratito. Sí, así que imagínate el trabajo que tuvimos que hacer. Yo me asesoré con un amigo que en su momento fue copiloto de la DECO, ¿ya? Ya. Que me ayudó también a empezar a conocer los términos. Porque yo fui el que transcribí, digamos, el texto que aparece en el video, el texto, ¿cierto? Por ahí me equivoqué en 2 cosas también, en 2 detalles. Pero fue difícil, como te digo al principio, porque la idea mía era poder estudiar el caso, no publicarlo inmediatamente, ¿ya? Sino que Ya. estudiar de a poco, encontrar primero dónde era el punto de ligor, el comportamiento, analizar igual el testimonio. Entonces lo mantuvimos por harto tiempo el caso, imagínate desde el mes de mayo, que esto ocurrió el 7 de mayo, a nosotros nos Correcto. llegó el audio unos 3 días después, y Ah, después, fresquito. sí, y después lo mantuvimos guardado harto tiempo. Por ahí por julio hicimos un pequeño video, un cortito, como una intro, que la publicamos, en julio más o Ya. menos. Hicimos una pequeña intro que la publicamos en el YouTube, y pero no se dio mucho, no se dio a conocer el material, como que no lo pescaron. Incluso yo en Ya. ese momento hablé con un diario local de acá de Antofagasta, hablándole sobre la situación y como que no me pescaron. Y Wow. después que resulta que el material, el audio también se filtra, por algún modo llega a Anthony Choi en Perú, Ya. y Anthony Choi lo publica en un programa, y ahí nosotros, ya, mejor lo publicamos porque al final Claro. ya se filtró el material, Ya entonces se lo había vamos a filtrado. publicar nomás. Y lo Oye, teníamos,
Y cuando teníais ese material, ¿cuál era la sensación? Porque te cuento, yo cuando escuché por primera vez el caso, a mí me lo compartió un piloto de Chile que es amigo mío. Ya, Y me lo compartió, pero en el mayor de los secretos, en su mente de claro. piloto. Víctor, no le digáis a nadie, aquí se mencionan nombres de los controladores Ya. con quienes nosotros hablamos todos los días, no mencione mi nombre porque no quiero estar involucrado, pero aquí lo tiene. Y yo Sí, cuando pues. lo escuché, me saltó el corazón. O sea, Mm. era la comunicación en sí, la vamos a compartir con los amigos dentro de poco, es súper interesante e intensa. Entonces me imagino Sí. cómo fue para ustedes, digamos, guardarte Sí. esa información por 3 meses antes de tirar un Sí, adelanto. lo guardamos ahí y lo compartimos con el grupo, digamos, de la agrupación. En realidad que no somos un grupo amplio, sino que somos alrededor de bueno, acá en Antofagasta somos alrededor de 6 personas nomás que Ya, integran la agrupación, los más cercanos, digamos, los de confianza. Entonces, bueno, todo aportando también ahí sus conocimientos. Y como te digo, un amigo me ayudó, digamos, a conocer el lenguaje técnico. claro. Bueno, también le consultamos a Rodrigo Bravo, que él es también cierto piloto, que él también maneja algunos datos y sobre datos técnicos. Y bueno, soltamos el material y bueno, ahí ya se empezó a viralizar el material, llegó a España, acá a Argentina, Perú, y nos empezaron a llamar de distintos lados porque todos querían, digamos, preguntar sobre el caso. Llegaron Tremendo acá, acierto. llegaron Tremendo acá Sí, acierto. a mi tal cual. departamento, me vinieron a entrevistar. Llegaron los hombres de negro. No, todavía no. No, con el maletín así. ¿Ah? Hubiera sido genial que hubieran llegado los hombres de negro. Claro. Genial. Ujú. Así que eso, y nos tuvimos que intercambiar, digamos, como te digo, nos llamaban de varios medios que querían tener, digamos, la noticia. Víctor también, Víctor Tolosa en el sur también, él habló ahí en varios medios locales, otro amigo de Conce también lo estuvieron llamando. Y bueno, en realidad el caso era interesante por el hecho de que era un material donde estaban hablando los controladores y los pilotos. Entonces Correcto. Tal cual. era gente de peso en el tema aeronáutico. Yo siempre he dicho, el tema de la confiabilidad del testigo depende mucho de los conocimientos que tenga y de la experiencia. Definitivamente. Sin desprestigiar quizá al testigo, un piloto que lleva horas en vuelo con conocimientos de física, de aeronáutica, de meteorología, puede diferenciar mucho más un fenómeno lumínico que no sé, pues una dueña de casa, ¿no me entiendes? Claro. Entonces, es el primer factor que me llama la atención del caso, el tema de la calidad de los testigos. ¿Ya? Ajá. Estamos hablando de 6 vuelos comerciales, Correcto. lo multiplicamos por 2 pilotos, ¿cierto? Ya serían 12, ¿cierto? Serían 12 Testigos. personas ya con un conocimiento sobre aeronáutica, y a eso tú le agregas también los controladores. Entonces, igual, Por supuesto. por ese lado me llamó la atención, y me sigue llamando la atención. De hecho, estamos hablando de un caso donde tenemos 6 aerolíneas comerciales, los cuales Ujú. están viendo un fenómeno al parecer similar desde distintas perspectivas. Unos venían desde afuera hacia Sí. Santiago, el vuelo Copa, que no es Sí. el primero que da a todo esto, no es el primero que dio la No. indicación. Parece que no, parece que el Copa no fue el primero. Claro, hay otro vuelo por ahí que también lo anunció. Fue un LAN el que comienza con esto y después el Me Copa, parece y la que sí, grabación en según sí el archivo del comienza con el CEFA, Copa. se pegó, Ujú. parece. Según el archivo CEFA, habla de un LAN. Al Claro. menos el vuelo, el audio empieza, digamos, hablando del Copa. ¿Ya? Correcto. Pucha, no sé si puedo compartir una Sí. pantalla para mostrarle más o menos dónde está el punto de Libor, Vamos. Ahí va supuesto. justamente, esa para hacerlo pregunta como más justamente le iba a hacer. interactivo también. Tal cual. ¿Puedo Para compartir? ubicarnos Ya. y tener el contexto justamente de toda la situación. Claro, te iba a consultar, digamos, ¿dónde está Libor técnicamente? ¿En Antofagasta o en el lugar efectivamente? Ok. No sé si está viendo la pantalla, si me pueden confirmar. Perfecto. Sí, Se ve sí. perfecto, súper Ya, bien. ok. Ver, quiero sacar la barra lateral. Ya. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, la Perfecto. región de Antofagasta, ¿cierto? Con la clásica
Orejita, que ya esta situación ya geográficamente es curiosa. Tenemos, ¿cierto?, la cordillera de la costa, que acá es bastante alta, ¿ya? Claro. La planicie litoral, y acá hay como una bajada, digamos, del terreno, y luego se vuelve a prolongar este cordón de cerro, y acá está, acá está el mítico Morro Moreno, ¿ya? Del cual también vamos a tener que hablar. Sí, Sí, es un lugar bastante interesante, hay varios reportes de vuelos que se han estrellado en el lugar, y bueno, acá se habla, ¿cierto?, de una zona magnética Correcto. especial, que eso generaría quizás fallas electromagnéticas en algunos equipos electrónicos de los aviones más pequeños, por decirlo así. Por acá tenemos un sector bastante interesante igual, que es la Chimba. Ahí ¿Ya? lo podemos ver. Sí, hay una antigua ruta caravanera acá que conectaba, digamos, los changos, estos pueblos, los camanchacos que le llaman ahora, con los pueblos del interior. Y por acá también hay un avión de carabineros que se estrelló también y fallecieron 6 oficiales incluso. Bueno. ¿Ya? Entonces la llamada Triángulo de Cerro Moreno, por acá vendría a estar como un vértice, ¿ya? El primer vértice. El otro estaría, ¿cierto?, hacia el lado norte, hacia lo que es Hornito, ¿ya? Que también una zona, digamos... cercano a Juan López. Claro, hacia el norte. Oye, ¿cómo? Acá está quiero sacar el sol. Y bueno, hacia la costa, ¿cierto?, tenemos Morro Moreno, y bueno, Libor está, según lo que nosotros, revisando algunos mapas, y coincidimos también con el mismo lugar que indica el CFA en su reporte, que estaría, déjame ver, acá, voy a colocar la barra nuevamente, ahí está, lo tengo marcado, sí. A ver si se ve. Creo que como está más más de alejado. 400, sí, está como Está más más de alejado de la 400, más de 400, ahí lo tengo. Ahí está. Está como más de 400 kilómetros digamos, de la costa, ¿ya? Correcto. Está casi tocando, digamos, ¿cómo se llama? La zona económica exclusiva de Chile, está como terminando. Terminando las 200 millas, claro. Sí, terminando las 200 millas, justamente, ¿ya? Se ubica ahí, como en el límite. Ahora, el punto Libor, para los amigos que nos están viendo en la casa, es básicamente un punto ficticio, el cual se encuentra sobre el mar territorial chileno, o cerca del final del mar territorial chileno. Y esto tiene una vital importancia porque estos puntos ficticios básicamente lo que hacen es medir las distancias en las cuales los aviones están pasando y donde tienen que reportarse hacia, digamos, el tráfico aéreo. Por lo tanto, se utilizan estos puntos para marcar básicamente distancias, altitudes, a dónde tienen que estar. Generalmente, un avión en este punto estaría reportando su altitud, la velocidad con la que va, y si es que tiene algún tipo de novedad con respecto al vuelo. Así es. Mira, ahí tenemos casi 250 millas desde la costa. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, estamos como pasando un poquito las 200 millas. Bueno, y ahí está el punto Libor, pues se fijan casi al frente de la región de Antofagasta. La verdad es que igual interesante saber de que muchos de los reportes de avistamiento siempre se han dado en el mar. Ahora, como se ha hablado mucho del tema de los reportes de la Marina de Estados Unidos, ¿cierto? De todos estos avistamientos que se han reportado, todos han sido en el mar. Ciertamente. Y oye, eso incluso el caso del Cochrane, si es que mal no me equivoco, estuvo cerca de este punto. A lo mejor me estoy equivocando. Sí, eso fue pero creo que era cerca de Calama. Sí. Ok. Tocopilla, acá. Sí, fue acá en Tocopilla, hacia la costa también. Ese caso, cierto, que lo detectaron por ¿cómo se llama? Un sonar. Por sonar. ¿Sí? Y de hecho el barco está a cargo de Martínez Buch, quien fuera posteriormente senador designado, y anterior a eso, bueno, llegó a ser almirante de la Marina chilena. Y estaba justo ahí en la zona esa zona oscura que se ve en el mapa. Me gustó que lo trajera. Es básicamente una fosa. Es conocidísima por ser una de las partes más profundas del mar territorial chileno.
Sí, acá está la fosa de Atacama y bueno, en esta zona también, toda esta zona es también de buenos avistamientos ufológicos en el mar y la carretera. ¿Ah? Es toda esta Claro. zona que está acá, que estoy Eliseo, indicando. Dime. quería hacer un alcance también al respecto, yendo hacia el lado, ¿cierto?, de Mejillán, en la otra parte de arriba de la orejita, ahí está el Cerro La Batea, ¿cierto? En esa parte, en esa congruencia de arriba, normalmente los aviones comerciales o cualquier tipo de avión, ahí se produce una turbulencia. Aquí, Claro, arribita, ahí, claro, donde está el Cerro La Batea, pasadito Mejillón hacia abajo, casi medio a medio, ¿cierto? Ahí en esa parte se ya, produce turbulencia y normalmente sí, le llaman el camino no pavimentado, le llaman los pilotos, ¿cierto? Sobre todo de vuelos más menores, ¿cierto? Con avionetas, por decir así, sí, y no tanto comercial. El comercial también se mueve harto, pero la avioneta sí. principalmente, ahí dicen pasamos por el camino tierra o de ripio, porque se mueve demasiado cualquier aeronave que hay que tomar digamos, el cabezal norte, o cabezal en este caso, de Delta para entrar al aeropuerto. Y ahí Mm, siempre se produce esos vacíos. Y es interesante porque toda esa zona, que también alcancé a conocer durante 15 años, reporta muchos avistamientos, inclusive yendo hacia el interior, Manto Blanco, Baquedano, todas esas partes, Cerro bacán, Bayo, Colupito, sí. Lince, Labra, Espejo, todas esas partes son riquísimas para tener ciertos avistamientos y tener algún tipo también, bueno, qué decir el manto estelar, ¿no? Es algo impresionante. Se Los ve todo cielos aquí más arriba, limpios de Chile, por supuesto. definitivamente. Sí, Oye, entonces, con respecto a este caso, para volver un poquito al tema, una de las cosas que lo hace más espectacular es la evidencia radial. Y mi amigo Germán Manríquez, que está muteado y fuera de la cámara, ¿cómo sacó nos, esto? nos tenía, dejar de compartir pantalla, ¿no? Nos tenía lista la grabación de este caso. No sé si lo tenemos por ahí, Germán. ¿Está vivo? ¿Se fue? Se nos fue a negro. ¿Se nos fue a negro? No se sabe. Le Sí, gusta oye, jugar a él. quería agregar Experimentando. quería agregar algo sobre el Sí, tema del dale. territorio igual, hablando igual de las zonas calientes. Bueno, acá en el norte a veces la gente piensa que de entre Antofagasta y Iquique, o entre Antofagasta y Arica, están todas las ciudades juntas. Y no es así. No, Acá tú tienes kilómetros de vacío, Claro. y eso lo hace interesante también para la observación. ¿Ya? Tú te exactamente. encuentras con zonas totalmente despobladas, un buen lugar también para observar el tema del cielo, por el tema de que hay casi nula humedad al interior, ¿ya? Al interior, pasando, digamos, la cordillera de la costa, porque Antofagasta es nuboso. Y eso es interesante, como te digo, yo creo que en Chile no es que existan regiones con más avistamientos que otros, no, yo creo que el tema va por ciertos sectores, ¿ya? Por Exactamente. Sí. ejemplo, en el Cajón del Maipo, ¿cierto? Que tiene una geografía especial también, ¿ya? Que es un lugar de buenos casos, te fijas, o acá en el norte, la parte también de María Elena, donde está con el río Coyazur, también Ujú. una zona de avistamiento, y acá en Antofagasta el Morro Moreno, la parte de la base aérea Cerro Moreno. Entonces no es como en las ciudades completas, sino que en ciertos puntos. Claro. Y Exacto. Tú eso en es lo algún interesante. momento hablabas del tema de las líneas ley, recuerdo cuando tuvimos la Sí, oportunidad de hablar, y que tú veías una cierta similitud, digamos, o coincidencia sí. entre lugares de avistamientos y los lugares por donde estas supuestas líneas de energía geodésica se Mm. estarían manifestando en la corteza terrestre. Ahora, allá en el cuento, en lo que es Antofagasta, ustedes cuando van a vigilia, particularmente tratan de llegar a un lugar relacionado con estas líneas o tienen sus propios lugares de avistamiento, donde es más frecuente para ustedes, qué sé yo, ir en la noche, hacer investigaciones, etcétera. Eh, no nos hemos situado justamente en una línea ley, sabemos más o menos dónde están trazadas, Ya, pero por un tema más logístico, yo diría, porque igual a veces nos falta tiempo para poder, digamos, acercarte a estos lugares. Como te digo, hay una línea ley que cruza toda la parte del Morro Moreno, ¿ya? Y por toda la parte, digamos, de la base Cerro Moreno, hay una que cruza, hay otra que está hacia el lado norte, que está hacia a Coyazur, María Elena. claro. Eh, entonces, sería interesante, pero si seguimos estudiando el tema, sí tenemos un lugar para observar,
pero más que nada fue seleccionado por un tema de seguridad, de fácil acceso también, ¿me entiendes? Pero sí, es un tema interesante el tema de situar un poquito, no sé, pues fallas geológicas quizás que están ligadas con los Claro. fenómenos, ¿me entiendes? Y lo otro interesante es que en muchos de estos lugares también se encuentran geoglifos, y eso me llama Sí. también la Sí. atención. Bueno, ahí Eh, tenemos a nuestro amigo Carlos Aracena. Sí, pues bueno, Carlos igual sabe que hay ciertos lugares, bueno, él tiene una visión bastante, como te digo yo, racional sobre el tema de los geoglifos, pero sí también reconoce de que hay algunos que no tienen una explicación convincente y que están totalmente apuntando hacia el cielo. ¿Ya? Claro. Yo también en una oportunidad me tocó acompañar a otro amigo que investiga los geoglifos, Daniel Chirino, un caballero Ya. que se dedica a dronear todos los geoglifos, y lo acompañé en una salida que duró 2 días. Fuimos al interior de Antofagasta, me acuerdo, y pasamos por un lugar, imagínate, totalmente desolado, y encontramos geoglifos que estaban, pero en la tierra completa, así, y son geoglifos que todavía quizás no han sido catalogados. A veces te encuentras con esas rarezas. ¿Sabéis que ¿Mm? eso es increíble en el norte del país? Porque realmente existe una gran cantidad de patrimonio arqueológico, llamémoslo, es lo que es, el cual ni siquiera ha sido catalogado. No, y Eh, cero protección, bienes nacional en realidad, cero aporte, como te digo, en todo lo que es patrimonio, no solamente geoglifos. Acá en el norte tenemos mucha riqueza histórica, las oficinas salitreras, cementerios Ciertamente. campinos, imagínate que quedan lamentablemente ahí. Sí, yo Tenemos recuerdo el caso de Chukchuk, ¿cierto? Que en Sí, sí en extensión es mucho más grande que incluso las líneas de Nazca. También son quizás un poco más antigua también. Y tampoco no hay mucho. De hecho, el rally en el norte de Chile fue tremendamente dañino para todos Oh, estos vestigios. de Y, todas Sí. maneras. y, bueno, me acordé de algo, Víctor, con respecto al gigante de Atacama, que a lo mejor podría sí, consultarlo en algún momento. díganos. Una de las No, por cosas lo que que, conversábamos. claro, una de las cosas que Pablo. me ha llamado la atención y que tuve la oportunidad por mi trabajo, ir siempre al interior de Baquedano, ¿cierto? Y luego pasamos por Paso Sierra Las Gorda, Torres, ya. claro, y Paso Las Torres, no sé si ubica esa parte. No, Paso Las Torres no. Paso Las Torres está Baquedanos. al interior de María Elena, Ah, ya, ok, para el lado ¿ya? norte. Claro, Ya, ahí está hay unas torres de alta tensión ya, ok. y sigues hacia el cerro nomás, recto y nivelado. Y fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención, ya que estoy hablando de geoglifos, me acordé de eso, porque en su momento hay una parte del recodo del río Loa que pasa por ahí también, Sí, ¿ya? Claro. Entonces, pasado el recodo del río Loa, te voy a dar como dato para que vayas para ese sector, te vas a ya, encontrar con una pirca de piedras ya, canteadas, pero están tan bien alineadas que es una línea recta. Yo caminé, yo te digo, fácilmente 1 hora por arriba de las piedras, o sea, siguiendo la huella, porque allá se llaman huellas todas las calles, se llaman huellas, sí. no es así, y no llegué al punto de quiebre o curva, nada, era recto, y ahí dije yo me Perfecto. devuelvo porque después ya se me iba a hacer muy tarde. Pero Ah, junto con eso encontré una, una, una depresión muy marcada, como un caminito que iba bajando sobre el nivel, muy Ya, parecido a Coya Sur, donde está el río, donde está el Vergel, una cosa muy sí. parecida, pero este era puro desierto. Tuve la oportunidad de encontrar ahí unos cacharros de greda con semillas y cosas adentro. Mm, Además había una especie de mortero también así como hondonada, bajita, y iba caminando en línea recta, se veía recto arriba, pero sin querer empecé a bajar. No sé si se alcanza a ver la depresión, yo empecé a mm. bajar y de repente me encontré con una muralla acá y una muralla acá al lado. Entonces, eso no sé si en un momento se ha dado a conocer, pero en su momento cuando yo llegué a mi unidad de trabajo, di a conocer que ese sector estaba. No toqué nada, no saqué nada de ahí para evitar cualquier cosa, pero lo dejé marcado como punto para que fuera bienes nacionales a echar una miradita y no sé si qué habrá pasado después. Pero todavía eso están los fue, pocillos allá. ¿Dónde está? deberían Tal estar, No, cual. deberían estar. Oye, hay hartos Claro, y por el lugares, ¿eh? costado estaba una parte de una línea férrea que estaba abandonada. Ya.
como referencia, digamos, al lado, yendo hacia el cerro, al lado derecho, línea férrea, atrás el recodo del río Loa, las torres como referencia, y de ahí de las torres en línea recta hacia la cordillera. Más o menos caminando una hora te vas a encontrar con esos detalles. Claro, bueno, en esa zona igual es interesante todo lo que es María Elena. Yo diría que Sí. dentro de la región de Antofagasta, el sector con más avistamiento ufológico y casos está en María Elena, justamente en toda esa zona. ¿Ya? Exacto. Toda la De María salsera. Elena hacia el norte comienza, digamos, la ruta del caso de Tito Fernández. ¿Ya? De María Elena hacia el norte, siguiendo hacia el norte, llegamos a la Pampa Solea. Tremendo ese caso. Mm. Bueno, en un esfuerzo de producción del programa Enigmas, nuestro amigo Germán Manrique nos tiene la grabación del caso Libor. Esta grabación no sé cuánto tiempo tiene, Germán. Yo me acuerdo la original era como 11 minutos, no sé cuánto tiempo lo vamos a poner, pero para los amigos que nos estén escuchando, la grabación es bastante clara. Pasa de la comunicación entre los aviones a la torre de control donde se grabó esta comunicación, y posteriormente la torre de control se comunica con la base naval. Tengo entendido que no me acuerdo si la sigla era CHOA, pero básicamente La Quinta Brigada. con la Quinta Brigada para que Sí. ellos tomen control de la situación. Vamos a poner toda la grabación y volvemos entonces un ratito para poder analizarla y ya volcarnos un poco más de lleno a lo que es este tema. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. Al momento no somos la Libor porque están las luces ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es. Y al momento una luz desapareció, ahora solo queda una. Santiago, en Chile 639, ¿nos puede indicar la identificación del tráfico que nos antecede? El tránsito que lo antecede es el Lamperú 2473. 2473. ¿Se confirma esta en esta frecuencia? Adelante para el 2473. Posición hacia abajo. Al parecer sobre el mar podría identificar también otra luz. A ver, atento. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las 4 de nuestra posición. Donde estaban las dos, ahora solo hay una. Afirmativo. Ahora veo esto claramente, un poco más hacia el sur, desde ya a nivel del mar, aparentemente hay una leve luz muy pequeña. Aparece y desaparece. Exactamente. Copa 174, Avin Libor 340, y ahora tenemos 3 luces. Estamos a la derecha de Libor 340 y las luces las tenemos a la izquierda, aproximadamente a las 10 de nuestra posición. Las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. De hecho vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando. Prosiga. Muy buen día. Buen día. Tiene una nota ahí con UFOs. ¿Cómo? Ahí a la cuadra de Libor hay una nota que dice UFOs. Sí, está lleno de ovni ahí. ¿En serio? Claro, por eso se desvió tanto el Copa. Y el LAN 639 y el 2473 también los vieron. Qué bueno. Ya, muy bien. Chao. Santiago, LAN Chile 501, pesado, posición. Ok, posición Ispel a las 0811, nivel de vuelo 370.
estimando Libor a la 0832, sigue Sucna, y tenemos en esta posición la luz a la 1 de nuestra posición, alrededor de la cuadra de Libor. Qué fenómeno más extraño. Ahora tenemos 3 luces en forma de triángulo. Copa 174. Santiago, la Chile 577 de posición. La Chile 577 de posición Libor a la 0834. Siguiente Zulna. Perdón, Isfel a la 0812, siguiente Libor a la 0834, la Chile 577. Notificaremos Libor, la Chile 577. La Chile 640 Oceánico. Mantiene minuto 38. La Chile 501 y ahí está apareció la tercera luz. Avianca 098 Oceánico. Santiago, la Chile 577. Sí, a unas 60 millas de Libor y confirmamos también la luz. Esa firma, sí, entre las 2 y las 3, la Chile 577. Podrían ser unos 2000 pies por debajo y distancia unas 20-30 millas. Afirmativo, las tenemos en este momento casi a las 3, una más intensa que la otra, y son 2 luces. ¿Coa? Señor, buen día, de acá del Centro de Control Oceánico en Santiago. Buenos días, cuéntame. Buenos días, lo que pasa es que ha habido una situación bastante extraña en el sector de Libor. Ya. En la aerovía Uniform Lima 780. Ya. Ya hay unas 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces, 2 o 3 luces, hasta 4 luces en ese sector al este, digo al oeste del sector Libor, a nivel o más bajo que ellos. Y todavía se mantiene la situación. Pasaron 3 aeronaves que notificaron eso. De hecho, una aeronave se desvió 20 millas para evitar el nivel más o menos bajo. 320, 32.000 pies aproximadamente. Ya. Ahora hay 2 tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector y también los tienen a la vista a las 2 o a las 3 sobre el mar, en esa aerovía. En el sector de Libor. Claro, y no hay tráfico. El tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado, pero esas luces que evolucionan ahí, no en el radar nosotros no las podemos ver. Ya son varias luces entonces. Claro, hasta 3 y no han informado. Ya. Y como le digo, sigue la información, así que por eso ya lleva más de media hora que estamos recibiendo los reportes. Por eso prefiero avisarle, por cualquier cosa. Yo me voy a coordinar con la Quinta Brigada porque eso está en la jurisdicción de la Quinta Brigada. Perfecto. LAN Chile 501, ha chequeado Libor a las 3.2, nivel de vuelo 370, estimando Zulna a las 5.8. Recibido. En esta posición tenemos las luces a las 4. Al parecer ahí estaríamos, Germán. Sí, efectivamente. Perfecto. Oye, Efectivamente. increíble la seguidilla, ¿cierto?, de comunicación radial que hubo en ese momento con las aeronaves, tanto nacionales como internacionales. De hecho, los 2 vuelos de Estados Unidos, los 2 últimos que dieron como reporte, lo indicaban a las 2 y a las 3. Eso significa que ellos venían volando, ¿cierto?, obviamente de norte a sur, pero ellos lo venían en su ala derecha. Por ser cierto, de 2 a 3 la distancia así por la manecilla del reloj. Interesante el procedimiento.
además que se hizo la triangulación perfecta, o sea, yo creo que se dio todo en las condiciones como para hacer la triangulación ideal, porque de hecho, tanto la posición, ¿es cierto?, en que venía Copa, la en Chile y los otros dos aviones, ¿cierto?, que venían de Estados Unidos, iban marcando posicionamientos y dando, de acuerdo a su posición, las vistas de las luces que estaban en ese momento dándose a conocer a través del sistema radial. Eliseo. Correcto. Sí. Bueno, ahí está el audio. Ya hay una explicación oficial por parte del CFA, ¿cierto? Que igual ellos publicaron un informe, un PDF publicaron sobre el caso Libor. Ellos tienen una conclusión, pero bueno, hay muchas personas que no nos convence mucho la explicación. Como te digo yo, de partida, el tema de la confiabilidad de los testigos, estamos hablando de gente que conoce el cielo, ¿ya? Ese es el primer dato. Por ahí también hay un solo vuelo que habla sobre que al parecer que están sobre el mar. Y hay dos vuelos, el Copa y el vuelo 577, que estiman una distancia aproximada de 2.000 pies por debajo de ellos. Eso equivale aproximadamente, aquí tengo anotado, unos 700 metros. Estaríamos hablando unas 7 cuadras, ¿ya? Estamos hablando de vuelos internacionales, ¿ya? Claro. Que están sobrevolando, digamos, el mar sobre los 9 kilómetros, 11 kilómetros, quizás por ahí, en ese rango. Claro, 32.000 pies, más o menos, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Entonces, hay esos datos, obviamente, que da para pensar cómo es posible que estas luces, ya porque el CEFA habla de que son luces, ¿cierto?, de pesca de calamar, que sí efectivamente utilizan focos para poder llamar la atención del animalito que reacciona con la luz. ¿Ya? Aún así me causa extrañeza que ninguno de los pilotos haya dicho, no, en realidad son barcos de pesca. Correcto. Entiendo, ¿no? Entonces, de hecho, en la comunicación radial hay varias cosas que se pueden desprender. ¿Sí, pues? Primero que nada, por ejemplo, tenemos las primeras líneas que dice el piloto Copa, tenemos una luz a la derecha y se están apareciendo y desapareciendo. Estábamos hablando de hasta 3 luces, según lo que decía el controlador aéreo. Sin embargo, en otros medios de prensa se hablaba incluso de que podrían haber sido hasta 6 en algún momento. Ahora, hay varias cosas interesantes como mencionaba anteriormente. Primero que nada, estábamos hablando de los niveles. Cuando hablamos del nivel 320, 370, sí, estamos hablando acerca de la altura a la cual se estaban deslizando estas distintas aeronaves, que estaban entre los 32.000 pies de altura y los 37.000 pies de altura. Estábamos hablando en kilómetros, aproximadamente 11 kilómetros. Ciertamente hay un espacio entre ellas para evitar colisiones, turbulencias, lo que sea. Pero el otro dato que era interesante es lo que hace el piloto Copa, el cual se desvía entre 20 a 30 millas, porque primero que nada cree que las luces se están acercando. Segundo, él ya había mencionado que las luces las tenían a la derecha en su nivel de vuelo. Estábamos hablando que él venía a los 37.000 pies, lo cual es sumamente alto. Entonces, esto llama mucho la atención. Ahora, una parte que a mí me llamó mucho la atención también, tiene que ver con la información oficial. Como tú mencionabas, Eliseo, el CFA había hecho un PDF en el cual la explicación que se dio era que pesqueros chinos, los cuales estaban operando más allá de las 200 millas de zona exclusiva de Chile, lo cual sí se da, estaban a la caza de calamar, y para hacer la caza de calamar se utilizan grandes reflectores apuntando hacia el agua. no están apuntando hacia el cielo, eso es lo primero. Para poder atraer, digamos, como carnada a los calamares y poder pescar de esa manera. Sin embargo, estos reflectores, o los reflectores de pesca, que sí son potentes, ciertamente, es difícil que vayan a tener un alcance o la posibilidad de ser vistos más allá de 5 o 6 kilómetros. Atento, torre de control. Permiso para despegar. Marcelo Moya, ¿cómo está, Marcelito? ¿Qué tal, Marcelo? Entonces, ¿tomando pista para salir ya al aire al programa? Me parece. 10-4. 10-4, ¿eh? Perfecto, entonces, tomo la pista número 1. Esa parte del análisis no es menor.
porque si bien es cierto que existe la posibilidad de que los pesqueros hayan estado en la zona, y eso fue confirmado, de hecho, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al director del CEFA, el señor Camus, acá en el programa, hablamos acerca de ello, y él nos comentaba que ellos habían logrado encontrar el posicionamiento de estos pesqueros en ese día a esa hora. Sin embargo, no deja de llamar la atención que estamos hablando de aviones que estaban volando mucho más alto, no estamos hablando de pequeños aviones, estamos hablando de aviones que estaban volando mucho más alto, los cuales incluso el COPA llega a temer, y por eso cambia de rumbo, se desvía aproximadamente 20 millas, pero fíjate que es el avión LAN 639, el primero que dice esto probablemente está al nivel del mar. Por lo tanto, acá también cae otra teoría. Yo creo que el avión 639 es probable que incluso haya visto a estos pesqueros. Y también es probable que haya estado reportando otro hecho. Que a eso mismo voy, Víctor. Era concomitante con lo que se veía en el aire. A eso mismo. Sí. Pero ¿Se le ve la cámara, Marcelo? Sí, está sin no, imagen. Estoy sin cámara porque no me maquillé como Víctor. No estoy maquillado como Víctor, así que me van a disculpar. Oye, antes que todo, chiquillos, darles las buenas noches, felicitar ahí, bueno, saludo a todos nuestros amigos ahí que están al pendiente de este programa, y felicitar también a Eliseo, gran amigo, gran investigador ahí de la zona norte. Gracias, Marcelo. Saludos desde el norte acá. Sí, lo felicito, oye, por su recopilación e investigación de todos estos casos, y que es muy necesario el debate. Yo comparto con algunos puntos con Víctor, incluso ahí se adelantó un poco a la pregunta que le iba a hacer a Eliseo, porque si bien es cierto, claro, el CFA emitió también un comunicado con resultados que ya obviamente comentaron ahí, pero yo quisiera hacerle una consulta a Eliseo. Si ustedes han tenido algún otro reporte del mismo día que no se haya conocido en su minuto. Del mismo día no, pero sí de otros pilotos que sí han visto luces también en la misma ruta. ¿Ya? Hay por lo menos dos reportes de pilotos que han visto luces también en la ruta posteriormente. ¿Ya? Porque hay un tema también que pasa por un tema de, ¿cómo te puedo explicar? Muchas personas a veces no se atreven a comentar estos casos. Imagínate que ni siquiera los pilotos quieren dar, digamos, los testimonios sobre lo que vieron. El único que se atrevió, digamos, a dar una entrevista en otro medio, que no fue un medio nacional, fue un piloto del Copa. Correcto. El que dio detalle, incluso, o sea, pero el resto de los pilotos, la verdad es que no se atreven. Y sería muy interesante poder, digamos, tener esos testimonios también. Claro. De hecho, la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el señor Arnaldo Zúñiga, que es meteorólogo, que también trabaja con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y contrario a lo que, digamos, ha sido una opinión generalizada de que, digamos, las líneas de comunicación están abiertas y por eso los pilotos son más proclives a dar información, él mencionaba que incluso hasta el día de hoy existe cierto temor a denunciar, digamos, este tipo de avistamientos por la posibilidad ya consabida de análisis psicológicos, la posibilidad de que te dejen sin volar, por andar viendo estas cosas. Entonces, a pesar de que existe una apertura generalizada y este tipo de avistamientos son bienvenidos por el CFA, no se aventuran siempre a entregar esta información. Marcelo. Y sabes lo otro también, que la otra vez también tuvimos la oportunidad de conocer un relato similar a nivel aeronáutico, y el piloto nos comenta así muy suelto de cuerpo que, como decimos un buen chileno, le da lata llenar un informe, porque es mucho detalle. Entonces, de alguna manera, para evitarse lo que es el trabajo y tal cual como dices tú también, que también es un dato muy importante de tener en cuenta, de que el piloto obviamente está viendo cosas que no se condicen, digamos, muchas veces con lo que comúnmente se conoce, ¿no? Pero es curioso, fíjate, cómo de cierta forma se apartan un poco de todo esta burocracia, podríamos llamar, para llenar
digamos, ciertos formularios, que es muy necesario. Por eso está, digamos, la labor a veces del investigador y recopilador, como bien digo, que de alguna manera puede tener al alcance de su mano el reporte vívido, ¿no? Así que por eso yo le hacía la consulta ahí a nuestro gran amigo Eliseo, de que se habían conocido otros reportes, claro, y él lo indica que sí, hay otros pilotos. Ahora lo que me llama la atención es que si todos los pilotos vieron algo similar, o sea, por lo que he escuchado yo, no hay ningún relato, podríamos llamar entre comillas, disonante con lo mencionado. No sé si me equivoco, Eliseo. ¿Cómo no entendí la pregunta? Sí. O sea, todos los pilotos vieron lo mismo, o sea, no hay otro piloto que dijera, no, ¿sabes qué? Eso para mí tiene explicación. Al menos en este reporte solamente uno menciona de que al parecer las luces estarían sobre el mar. Correcto. Y dos vuelos reportan que están sobre los 2000 pies de ellos. Y bueno, el Copa fue el que se llevó, digamos, la sorpresa mayor, el que se tuvo que desviar y que pudo ver también que estas luces estaban evolucionando en un lugar, pues, apagándose, prendiéndose, cambiando de movimiento. Miren, hay otro tema también que me llama la atención, el tema del movimiento, porque imagínate si fuera un barco, ¿ya? Un barco de pesca navega unos 3 a 20 kilómetros por hora, un buque, ¿cierto?, de carga unos 50, 60 kilómetros por hora, y un avión comercial en esa línea estaría a 900 kilómetros por hora. 900, Entonces, sí. hay un tema también de cuántos, si ellos estuvieron viendo este avistamiento por alrededor de unos 15 a 20 minutos, ¿ya? Y estuvieron viendo, o sea, ¿acaso estas luces se están moviendo? ¿Me entiendes, no? Mi lógica, eso igual me llama la atención. Porque si fueran barco, estarían en una zona puntual y unos 5 minutos, digamos, se verían y luego el avión los perdería. ¿Sabes qué, Eliseo? Sería punto de paso solamente. Claro, ¿sabes qué, Eliseo? Ese es muy buen detalle el que tú apuntas, porque nosotros cuando conocimos el audio, nuestra primera hipótesis fue que esas luces estaban en movimiento. Ya. Eso fue lo que nos llamó la atención. Obviamente, sin tener mayores antecedentes. Como hipótesis primaria, trabajamos del movimiento de luces, es decir, estaban en movimiento. Entonces, y después, claro, obviamente sabemos que existen muchas confusiones con, digamos, con embarcaciones y todo eso, pero como bien digo, la primera idea o la primera hipótesis que manejamos, como digo, fue la de estas luces en movimiento, y eso llama la atención, fíjate, porque claro, dices tú, sabemos que los testigos son personas, digamos, personal calificado, pero ya desviar un avión, ahí como que ya cuando comenzamos a hilar fino, como decía un buen chileno, ahí como que la cosa comienza a tomar otro cariz, la situación ya como que ya no es tan simple de explicar en su momento. Y otro detalle, Marcelo, justamente tomando la idea que estás presentando, dentro del informe que entrega el CFA, indica, es preciso señalar que en ningún momento las tripulaciones de las 5 aeronaves indicadas en este estudio se vieron amenazadas en la seguridad de sus vuelos. Eso es primera situación. Y a continuación también indican, a ello se suma que tanto los radares en tierra como los en uso por parte de las aeronaves comerciales implicadas no detectaron tráfico. Cosa que es totalmente contraria justamente a lo que indican en el mismo audio. Ahora, otra cosa que también me llama mucho la atención es dentro de la conversación que escuchamos, que parte de los controladores que estaban conversando quizás de forma súper somera o súper light esta situación, así como algo que en realidad algo pareciera para ellos que fuera muy común. También me llamó la atención eso, como lo tomaron en algún momento como un tono de broma. Me llama la atención también eso. Qué buena. Mucho, claro. Está lleno de UFO, qué buena. Claro. Sí. Sí, incluso hay un audio, también. no sé si lo han escuchado, un audio que data de la década del 80 aproximado, donde pilotos de aviones de prospección pesquera están viendo un triángulo luminoso, que incluso, según los datos que se supieron después, esto se veía desde Arica hasta Iquique. Y uno de ellos dice, ¿no les da miedo? ¿No les da susto? Y algunos, claro, como dices tú, Germán, claro, lo toman de repente, claro, nosotros podemos interpretarlo como muy a la liviana, con mucha liviandad a veces el testimonio, pero cabe señalar también
que los pilotos sabemos que es un trabajo totalmente arriesgado, y también hay todo un trabajo psicológico, es decir, tienen que mantener la calma a como dé lugar. Y si de broma se trata, obviamente es para calmar un poco la tensión del momento, que podemos especular, ¿no? Pero me llama la atención, eso sí, de que en la mayoría de reportes aeronáuticos se da esa condición, a veces que se está viendo algo, pero después no se, tal cual como decía Víctor, y yo concuerdo mucho con él, no se reporta, es decir, queda solamente ahí en un círculo, podríamos llamar demasiado cerrado, y que afortunadamente hay personas que rescatan esos audios y lo hacen público. Ahora, yo tengo entendido que hay audios que andan circulando por ahí, pero lamentablemente no tenemos los permisos para poder publicarlos, ¿no? Hacerlos conocidos, porque de cierta forma involucra también a lo que son el tema de la seguridad, digamos, aérea nacional. Entonces, pero se han visto cosas que no se condicen, digamos, con elementos convencionales. Muy bien lo explica nuestro gran amigo Rodrigo Bravo en su libro Ufología Aeronáutica, donde hace una recopilación de varios incidentes en los cuales también, ojo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que hay cierta alteración de los sistemas electrónicos de los aviones, es decir, hay un campo de una carga electromagnética, podríamos llamar, bastante grande, que digamos, de ser así, de una forma más potente, yo creo que sí efectivamente causaría algún tipo de peligro en la aeronavegación. Entre el punto de Libor y Santiago existen más de 1.330 kilómetros. Si fueran simples barcos, ¿realmente sería tan importante notificar a Torres en Santiago de esta situación? Dejo la pregunta. Ocurre que el punto de ingreso, ¿cierto?, de cualquier vuelo internacional pasa por la central, que es en este caso la torre principal, en este caso de Santiago, porque es el que lleva el control general. Los otros son puntos, ciertos puntos donde se van marcando, tal como Libor, tal como acá tenemos frente a Quintero, ¿cierto? Arriba, pasadito el Mauco, también hay otro punto, son como radiofaros, y ahí se van dando las coordenadas y los ingresos y salidas. Entonces, pero lo que a mí también me llama la atención mucho es que cuando ocurre esto con Copa y ocurre con Land, el trayecto da como más de 20 minutos. Entonces, Correcto. si tomamos un avión en vuelo a 900 kilómetros por hora, que más o menos a 32.000 pies de altura, eso equivale más o menos a la distancia de 400, 500, casi 800 kilómetros. No es menor, no es menor. Habrían estado teniendo esta observación por un periodo no solamente de tiempo, sino por una distancia bastante considerable, lo que también viene a cuestionar la idea de que estamos hablando de un punto fijo, de una luz fija, de una tripulación pesquera afuera de las 200 millas exclusivas de Chile, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que a mí me llamaba la atención es que en esta grabación, cuando la estamos escuchando, estamos hablando del Centro de Control Oceánico. Ahí es donde se hace la grabación. Y después de que están hablando con los pilotos, recopilan la información, el Centro de Control Oceánico se comunica con la Quinta Brigada. Quinta Brigada. Los cuales técnicamente tendrían que tomar digamos, control de la situación. Como jurisdicción, claro. Exactamente, son la autoridad. Claro. Entonces, yo recuerdo cuando entrevistamos al señor Hugo Camus, le hicimos la pregunta si él tenía información, si se habían enviado aviones a la zona a verificar qué era lo que pasaba. Y su respuesta fue que no se habían enviado aviones, no se había hecho scramble para ir a ver qué era lo que había ahí, a pesar de que no era una distancia, digamos, tan grande, pero que no se había hecho ese tipo de maniobras, digamos, lo cual no deja de extrañar. Si te están dando un reporte de 6 luces que están ahí, que han hecho incluso que un avión se desvíe de 20, 30 millas, bueno, obviamente uno como civil, yo no tengo idea con respecto a los procedimientos, pero esperaría que se enviara al avión que esté de guardia a ver qué es lo que pasa. Y que podría, imagínate, podría incluso haber confirmado, oye, no, aquí están los pesqueros chinos.
Y Es que ese podrían es el punto. haberse comunicado por radio con los pesqueros chilenos. Esa es la idea, Víctor, porque siempre se pide, digamos, una confirmación. Lamentablemente, a veces, quizá muchos casos pueden ser explicados o más bien no, pero la idea siempre se pide una confirmación. Nosotros, claro, somos civiles, estamos en tierra, obviamente, pero no conocemos de cierta forma si hay ciertos niveles de protocolo, tal cual como dices tú, de interceptación, scramble en inglés, para este tipo de situaciones. Yo creo que, si bien es cierto, yo creo que deben haber ocurrido ahora, de haber sucedido de esa manera, interceptación de algo, me imagino que debe quedar ahí bajo, no quiero Reservado. utilizar la palabra top secret, quiero utilizar así como bajo perfil, como en un informe, solamente para ojos clasificados, que viene a ser lo mismo top secret, pero Claro. claro, Pero hay un detalle pero ahí, Marcelo. a ver. Ocurre que si hay protocolos de seguridad de vuelo, y sobre todo por el ser un país limítrofe y tener tanta extensión limítrofe, cuando hay vuelos no autorizados, llamemos estos puntos rojos, estas luces, esta Claro. luminiscencia, primero el que da el pase para que esto suceda es que avisan de torre de control general o el que está al mando, en este caso la jurisdicción, a investigar ese caso. Si viene de otra parte, ¿cierto? Una contraindicación que dice, no, son luces que supuestamente están bajo el nivel y están en el mar, ya son pesqueros. Entonces sacan conclusiones propias. Y ese es el problema. Claro. Ahora, cuando esto sucede, no hay explicación lógica y también es permanente, ¿cierto? El avistamiento, en automático se libera el protocolo de seguridad. O sea, no es que se llegue a tierra o todo esto así de la nada. Hay protocolo de seguridad, pero eso también, recordemos que todo esto es plata. Sacar un avión en A eso vuelo. también voy. Pilotos que están hay pilotos en alerta, hay aviones en alerta, hay grupos en alerta. Entonces, cuando sucede esto, tiene que esperar una orden general que realmente lo que van a ir a ver es lo que es. Y no vamos a ir a dar una vuelta como vamos, vamos a sacar a dar una vuelta porque para darle rodaje, no. Claro. O para que gane kilometraje. No es la idea, no es la ANPAS. Entonces, Oye, pero para ahí, Pablo, porque dale. si nos vamos al punto de Gabrieli y Catalán, ¿ya? Cuando ellos fueron a investigar, a Gabrieli también creo que ya estaba volando. Esa es la diferencia. Resulta que ellos y se fue para allá. No, mira, yo, en la mañana estuve conversando con Gabriel. Ya. El asunto es que él no estaba en la ida a ver el efecto, que fue otro caso. Ya. Son dos casos distintos, ¿ya? Gabriel Sí. venía de una comisión y en el trayecto se encuentran con eso, que fue distinto. Correcto. Ok. Entonces no hubo un protocolo de decir, vamos a ver, vamos a ver, sino que ya estaban en vuelo. Casi lo mismo que pasó con el Nimitz. Claro, se encontraron. Ya estaban volando, no los mandaron a. No. Ellos, en este caso, el caso de Gabriel, ellos se encontraron con ellos y ellos dieron cuenta al respecto. Ya. Fue muy distinto al caso de Danilo Catalán, que estaban volando y de repente fueron a ver el asunto, volvieron porque ya se acababa el combustible, cargaron de nuevo arriba. Claro. Ese fue un caso totalmente distinto. Claro. Oye, perdón, consulta para Eliseo. ¿Tienes otro caso a nivel aeronáutico en la región de Antofagasta que estén estudiando o que hayas sabido tú algo más? Bueno, como te comenté, sí, hay un reporte que ocurrió un año después, en el 2019 también, de un piloto, ya un piloto de nacionalidad peruana que me contactó, que también había visto unas luces similares, pero más hacia el norte, ya por la misma aerovía, pero más hacia el norte, como quien dice ya casi llegando a Arica. Y hay otro un video también de una luz que se observa también, grabada por un piloto, pero como frente a la altura de Copiapó. ¿Ya? Un video también que llegó, pero solamente se ve una luz, eso es lo fome de esto. Y tú no puedes ver forma ni nada. O sea, Eliseo, disculpa, lo que me hablabas tú de Arica, ¿19 o 20? Porque yo recuerdo que en el programa acá nosotros nos llegó un reporte desde el sector del Valle de Utah, ¿cierto? Al interior de Arica, ¿cierto?
donde incluso me mandaron fotografía y un video al respecto, que era una luminosidad, una bola, ¿cierto? Rojiza, de repente pasaba un color ámbar, volvía a rojo, hacia el sector de Perú. Ya, eso fue en tierra, sí. Como en el límite. Ya. Y fue más o menos en esa dirección. De hecho, tenemos todavía contacto con la persona para ir, vamos a ir sacando algunos detalles porque hay varias cosas que me mandaron fotos de día también del sector donde lo estaban viendo y la foto, el video nocturno. Entonces, estuvimos sacando alguna diferencia geográfica, si había un cerro, si había una loma o algo, en fin, que pudiese haber algún vehículo ahí con luces de estacionamiento, pero no había nada. O sea, de hecho, estamos sacando todavía las conclusiones. Oye, entonces, y ya como nos estamos acercando al final del programa, estaba viendo qué es lo que está pasando en el chat. Y hay varias gente, muchas gracias a todos los que están ahí. Carlos Cepeda Gres, Juan Guillermo Aracena, Elicer Villagra, Jorge Soto, muchas gracias. ¿A quién más teníamos por acá? Marcela Varas, Jota Molina, que siempre nos acompaña, Nelson Vikingo, Miriam Sea, no quiero que se me vaya nadie, Beatriz Holguín, Alejandro Rojas, Nave Nodriza, los amigos de Nave Nodriza, Elvis, se me acaba de saltar, Acueca, Leonel Codoseo, Graciela Acevedo, Rolando Pérez, que dice que llegó tarde. Bueno, saludos a todos, y ya que estamos acá, Oye, pregunta abierta. Pregunta abierta para todos los amigos que están dale. en el chat y después lo discutimos nosotros. ¿Qué es lo que ustedes realmente creen, vista esta evidencia, qué es lo que sucedió en el caso Libor? Tenemos hasta 6 luces según los reportes, aviones volando entre 32.000 y 37.000 pies. Tenemos una explicación oficial que habrían sido luces a ras de mar. Sin embargo, da la impresión que esto no se condice con lo que escuchamos en las grabaciones de la torre de control. ¿Qué creen ustedes que tenemos acá? ¿Estamos viendo? Mira, ¿qué estamos viendo? Y a los amigos del chat, por favor, también. Sí, háganse también, partícipes. Mira, yo creo que obviamente hay diversos tipos de reportes, hay diversos casos, y obviamente cada cual se precisa un debate, un intercambio de datos, en los cuales uno podría decir si efectivamente puede ser esto o lo otro, pero ¿sabes qué? Cuando hay situaciones en las que se embarcan detalles que a veces no los conocemos muchos o bien no manejamos de cierta forma, sobre todo lo que son a nivel técnico aeronáutico, yo creo que se precisa una revisión, como cualquier otro caso. Esa es mi posición cuando estamos en presencia de este tipo de reportes, cuando a veces son muchos datos y a veces cuesta un poco encontrar el hilo que te lleve un poco a tratar de entender qué es lo que sucedió en ese momento. Yo soy de la idea de que en ciertos casos se precisa una revisión. Claro, hay situaciones donde, o momentos que lo cual tú dices, sí, efectivamente están todos los detalles sobre la mesa y claro, y se llega a un acuerdo en ambas partes. ¿Sabes qué? Aquí hubo una explicación convencional. Y ahí, obviamente, claro, a pesar de la convencional, siempre se le echa con otra miradita por ahí, pero cuando son este tipo de casos, yo soy reiterativo en esto, la idea es poder retomar todos los datos y poder reanalizar, que es lo principal en esto, si queremos un poco saber qué pasa con el tema, saber, no solamente conocer si efectivamente se produjo un fenómeno, sino también cómo se va dando la entrega de detalles, un poco trabajar lo que es la psicología también. O sea, para ti el caso no está cerrado. No, para mí no está cerrado por lo que te mencioné recién. Claro. Es decir, hay mucho dato que hay que conocer, su raíz. Definitivamente. Y para ti, Eliseo, ¿qué después de haber entregado esto, haberlo estudiado, haber compartido con gente relacionada a la aeronáutica, cuál es tu apreciación con respecto a este caso? Mira, antes que dar la apreciación personal, me gustaría igual mencionar otro dato que el controlador al terminar antes de comunicarse con el COA, él dice, en el radar no las podemos ver. Correcto. Eso me llama también la atención, pues yo entiendo que un radar perfectamente, ¿cierto? Podría, digamos, buen dato, percatarse si es que hay un grupo, porque el CEFA dice que hay alrededor de 10 naves pesqueras
siendo que también se observaron solamente 3 a 2 luces. Ahí entramos a otra contradicción. Entonces, eso igual me llama la atención, el tema del radar, que no lo pudo detectar el de Santiago, y también el otro sistema, el radar secundario que traen los aviones, pues, o sea, perdón, los barcos que también lo están utilizando, que es el transpondedor, que es un tema un poquito medio complicado que explicarlo ahora. Ajá. Pero bueno, para mí, y yo también el tema, como te digo, no lo cerraría. Sería interesante lograr tener otros testimonios de otros pilotos que estuvieron ahí Claro. presentes, que quién sabe quizás lograron grabar el fenómeno o tomar una mejor foto, ¿ya? Sería interesante lograr, digamos, esos relatos. Así que para mí igual, hasta el momento sería un fenómeno aéreo no identificado, como lo dice la palabra, y bueno, como te digo, es una zona interesante de analizar, los reportes que se ven en el mar. Esto no es una excepción. No, po. Y yo escucho que nos falta más comunicación, igual con los estamentos oficiales. Bueno, hace poco, ¿cierto?, se estrenó Alienígenas Ancestrales, Destino Chile, y la verdad es que me desilusioné un poquito al ver que el CFA mostró unos casos que fueron explicados. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, el tema del caso del bosque, donde se observa claro que una mosca que se cruza, digamos, por el otro caso que ocurrió allá al frente en las costas o sea, cerca de la Quinta Región, ¿cierto? Sí. La luz grabada por la Armada. Entonces, yo encuentro que ahí me desilusiona un poquito de los estamentos oficiales, porque si bien ellos son la voz del fenómeno OVNI a nivel oficial en Chile, que estén, digamos, mostrando casos que ya fueron explicados, y en vez de mencionar casos, por ejemplo, con lo que ocurrió en estos objetos que se vieron bajar, digamos, en tierra, unas luces, o hablar del caso del Libor también, que fue un caso abierto, o tantos otros casos más que existen. Al final, claro, se vuelve a lo mismo, al final no avanzamos mucho. ¿Ya? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo, Eliseo, si bien es cierto, a veces uno o varios de los que estamos tras la búsqueda de este fenómeno, llámesele seguidores, investigadores, recopiladores, no sé, siempre nosotros depositamos la confianza en los estamentos oficiales. Y a veces los estamentos oficiales tienen otros fines, que Claro. más bien de seguridad, obviamente tema seguridad aeroespacial. Pero cuando a veces salen este tipo de fenómenos, yo creo que al igual como en ciertos grupos quedan cortos, y por ser oficiales obviamente tienen que entregar una respuesta, pero a veces cuando no se tiene esa respuesta, yo creo que a veces los casos simplemente se dejan de lado, ¿no? Pasan a llenar, a mi entender, ciertos reportes ahí como que están ahí guardaditos, y dejémoslo ahí hasta ver qué sucede. Pero yo creo que más bien que apostar, digamos, a estamentos oficiales, yo creo que los grupos civiles, yo creo que tienen mucha mayor información, en ocasiones tienen también mucho más elementos con que poder realizar una pesquisa en terreno. Es decir, y aquí soy reiterativo en esto con el buen chileno, donde las papas queman, tan simple como eso. Claro. Salir a mí ¿Sí? me llamaba la atención en este caso una cosa en particular. Estábamos hablando acerca de los estamentos, estábamos hablando de lo que hace el CFA, ¿cierto? Y del informe que proporciona. Sin embargo, me llama la atención cómo en un caso como este, por ejemplo, en el cual supuestamente, bueno, tengo entendido que la explicación vino después, habrían sido pesqueros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la posición de la Marina de Chile con respecto a eso? No solamente de lo que es la aviación. Ok, la aviación no mandó un avión. Sin embargo, ¿cuál es la posición de la Marina? ¿Cuál es la posición de la Guardia Costera con respecto a un fenómeno como este? Y a otros fenómenos los cuales se están desarrollando en el mar. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, cuando exista una situación como esta, en la cual, por ejemplo, el Centro del Control Oceánico está hablando con la Quinta Brigada, todo esto es aéreo, pero que al mismo tiempo existiese una triangulación en tiempo real, con otros estamentos como podría ser la Armada. Yo creo que eso sería increíblemente valioso, poder corroborar directamente con ellos, ya sea que estén a las 200 millas o no, ver la posibilidad de comunicaciones radiales, digamos, con estas embarcaciones,
y poder ver si es que efectivamente eso es lo que se está viendo. Eso es como quizás una de las cosas que me parece un poco, no extraña, porque en realidad una institución como el CFA, que es dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene, digamos, lleva a las 4 ramas de defensa del país, pero sin embargo no existe, es como para el análisis posterior cuando llega un caso, ¿cierto? Pero no es una cosa que suceda como en tiempo real. Y quizás eso también podría dar otro tipo de luces con respecto al tema. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tú tenés lo que es la aviación, tenés la aviación de la Marina y la Marina, que son 3 estamentos distintos, que es lo que sucedió en el caso del Nimitz, ¿cierto? Tenéis los barcos por un lado, con los radares, y por otro lado tenéis todo lo que tiene que ver con los aviones que estaban volando desde los portaaviones, que es en cierta forma distinto, pero están todos correlacionados uno con el otro. Yo realmente en este caso en particular no tengo claro qué es lo que sucedió. Siempre yo me alejo de una posibilidad extraterrestre, en el sentido que no tengo cómo probar que el vino o es procedente de otro lugar. Claro. Pero creo que sí estamos en al frente de un fenómeno aéreo anómalo, el cual fue visto por 6 aerolíneas, donde teníamos por lo menos 12 pilotos altamente entrenados, comunicado a la torre del Centro de Control Oceánico, posteriormente comunicado a la 5ª Brigada, de donde entendemos no salió un avión, digamos, a hacer scramble, según lo que nos habría comentado el señor Camus. Y bueno, nos quedamos con el misterio, ¿no? Nos quedamos sin saber realmente qué es lo que es. Con respecto a la observación, yo sin ser técnico, o sea, yo no soy técnico, estoy usando solamente mi raciocinio, creo que es particularmente difícil poder apreciar luces que estén, digamos, a nivel del océano a 11 kilómetros de distancia. Me llama mucho, la atención eso. Fíjate que, Víctor, bueno, y con esto termino, ya estamos pronto a finalizar. Hace poco yo entregué una investigación al grupo Fénix 4 de Buenos Aires, Argentina, en relación al caso de Río Grande. Y fíjate que todos los datos fueron puestos sobre la mesa y se llegó a la conclusión, concordamos con la otra agrupación también, con Fénix 4, yo soy colaborador obviamente, que era el planeta Venus el que generó confusión. Y también hay un tema ahí que no se habló en su minuto, que es el tema del paralaje. Eso también va incluido en mi informe. Y bueno, eso es lo que hace falta. Yo he visto en muchos reportes oficiales que se escribe, pero a veces orientar al público, educar a personas seguidoras como nosotros en el tema, de aprender más cómo se da la casuística, cómo se van produciendo todas estas pesquisas, enseñar cómo se van produciendo las confusiones. Yo creo que ahí como que hay ciertas falencias, pero bueno, como bien dije, yo creo que las agrupaciones civiles tenemos mucho trabajo que entregar, a veces tenemos vamos, digamos, contra la corriente, pero lo ideal es que estamos tras esto y sabemos que es un fenómeno que no tiene una respuesta inmediata, ¿no? Así es. Y bueno, acá ya teniendo algunas personas en el chat, el amigo Eliseo Villagra nos dice, respecto al caso Libor del año 2018, en mi opinión el reporte oficial no se condice con los hechos relatados por los pilotos en vivo. No creo que 6 pilotos de aeronaves comerciales no hayan visto antes luces de pesqueros, especialmente de noche. El caso para mí no tiene explicación. Muchas gracias, Elicer. Y el amigo Leonel Codeseo nos dice, sería importante que se pudieran obtener testimonios de pilotos y expilotos de las compañías aéreas nacionales de sus experiencias ufológicas vividas en el trayecto de sus horas de vuelo. Don Pablo Enrique, ya escucho la música característica por atrás, veo a don Juan Torres que ha hecho su aparición, así que por mi parte lo dejo a usted para que cerremos este capítulo. Muchas gracias a los amigos del chat y Eliseo, muchas gracias por darte el tiempo de poder compartir con nosotros y estar hasta esta hora, y súper agradecido de poder tener más antecedentes con respecto a cómo se liberó la información con respecto a este caso. Creo que es súper importante y ahí tú jugaste un tremendo papel, así que golazo para la gente de SAIFAC. Gracias, oye, gracias por la invitación. Igual los invito a que visiten, bueno, nosotros tenemos página, ya no la actualizamos hace rato porque estamos trabajando más a nivel de YouTube, ¿cierto? Está el fanpage igual, es agrupación SAIFAC. Tengo el canal igual que se llama Odisea del Misterio, igual para que lo visiten, ahí tenemos de todo un poquito de temas.
Y bueno, cuenten conmigo cuando existan noticias, reporte interesante desde acá de Antofagasta. Excelente. Buenísimo, Eliseo. Perfecto. Y la gente que te quiere seguir a ti, ¿dónde te puede encontrar? Ahí, por el canal de YouTube, Odisea del Misterio. Eliseo, tú eres más bien privado con tus redes. Sí, Odisea del Misterio, ahí me pueden Odisea del Misterio, ahí el canal de YouTube. Eliseo. Don Pablo. Perfecto. Bueno, agradecer nuevamente a Eliseo. Un saludo Gracias. grande desde acá de Quintero para mi querida Antofagasta. Estuve varios años allá, entonces, bueno, hermosos recuerdos. Así que agradecerte nuevamente. Saludos Ahora a se llama todos. A todo el grupo. Antofalombia. Eso. Ahora se llama Antofalombia. Flama Antofapasta. Claro, Antofagasta por ahí, Feria Las Pulgas, todas esas cosas, ¿cierto? Lindo por allá, el sector. Ya era el cabeza de tarro, ¿no? No creo que esté el cabeza de tarro ya. Pero no. Estaba el Chumbeque, el 2%, estaba también Falleció ya el 2%. Y el cabeza de muela también estaba ahí, el Carremuela. Bueno, hay varios, el chico de las conchas. Bueno, hay varios personajes por allá. La polilla no estaba, Víctor, por si acaso. Ese es de Quintero. No estaba la polilla. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes. Yo conocí una polilla, pero no lo puedo decir al aire. Cuidado. Antes de que Pablito despida el programa, yo quiero dar dos datitos. Hago acuso recibo, muchas gracias al regalito que nos hizo llegar nuestro amigo Germán Manríquez. Muchas gracias. Así que ahí está. Se están comercializando ya estos carros para todos los amigos que quieren tener. Colecciónanos. Puedes pedir el jarrón de Pablo Enríquez, puedes pedir el de Jorge Manríquez. Salgo con Juan Torres. 5 kilos menos de aquí, así. Bueno, pero son cosas de la vida. Ya. Y lo otro, que próximo miércoles 15 no va a haber Enigmas. Porque se le estaba olvidando, le pasamos el datito. Gracias. Sí, por supuesto. Enigmas no Se va. viene la fonda Enigmas. Se viene la vamos a estar. Vamos a estar transmitiendo desde el Parque Municipal los eventos de Fiestas Patrias. Partimos ya el domingo y por eso que próxima semana no va a haber Enigma, sino esta transmisión especial que hace la Radio Interferencia, como siempre, todos los años. Ahora con esta nueva versión de las Fiestas Patrias online en streaming. Así que eso para que los seguidores de Enigma no echen de menos la próxima semana, que vuelven el día 22 de septiembre. Ya, por si acaso. Después de las Fiestas Patrias. Así es. Como el día lo recibía Pablo Enríquez. Espero que bien, espero que sanos. Eso es lo único que les pido. Y los últimos saludos de nuestros auditores, que también te dejan saludos de Eliseo. Álvaro Romero de Maipú, Max Pantoja de Quintero, Patricio Borlone, gran valor. Patito estaba ahí atento al pie del cañón. Un abrazo para él. Hans Fuentes Villablanca, Nelson Vikingo de Buenos Aires también nos está ahí mandando su salud y por supuesto le mandamos los saludos ahí a Nelson Vikingo. Le agradecemos a cada uno de ustedes, Germán, Víctor, Juan Torres, Gobierno, Controles Generales, Marcelo Moya y por supuesto nuestro querido invitado Eliseo, para el próximo programa que va a ser el 22 de septiembre. Que tenga unas bonitas fiestas patrias y que lo pasemos igualmente bien. Que nos vaya bien, como dice la tía Yoli. Que nos vaya bien. Hasta el próximo programa de Enigmas. Y cuidado con el terremoto, Eso, cuidado con los terremotos. Tal cual. Chao. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. A través de Radio Interferencia FM 106.3 hemos presentado Enigmas, un programa de hechos inexplicables, casos paranormales, mitos, cuentos y leyendas. Temas interesantes como ovnis, OSNIs, culturas enigmáticas, civilizaciones desaparecidas y todo lo que para usted no tiene explicación. Temas analizados de una forma diferente por su conductor, el investigador Pablo Enríquez Faúndez, miembro y corresponsal de AION, Agrupación de Investigación Ovniológica de Chile. La próxima semana, una nueva edición de Enigmas.
Siempre a través de Radio Interferencia 106.3 FM. Buenas noches.